Nosotros somos el equipo que les vamos a estar ayudando en este proyecto de las colmenas de educación. Y vamos a estar ayudando a los niños de segundo de secundaria. Yo soy Lucy, mi compañera Vania y María José. En este primer tema vamos a hablar de español en las creaciones y juegos con el lenguaje poético. Para comenzar vamos a hablar sobre qué es un poema, el cual es la composición literaria que se escribe en versos, que pertenece al género de la poesía y cuya estructura métrica se encarga de la formación rítmica. Un poema está compuesto, ese es el ejemplo de un poema, está compuesto por un verso, por las rimas y por estrofas. Las estrofas son estas grandes secciones de los poemas y dentro de las estrofas se encuentran los versos, que son estas líneas. Y las rimas están dentro de los versos y se cuida que sean las últimas palabras de cada verso. Después, para saber si una palabra rima o no, vamos a ver las sílabas. Las palabras se dividen en sílabas, por ejemplo, tomate, tomate. Entonces hay diferentes tipos de reglas que debemos de seguir cuando dividimos las sílabas. Por ejemplo, si hay dos fonemas vocálicos en los cuales uno es tónico, es decir, uno se pronuncia con más intensidad y el otro es átono, se pronuncia con menos intensidad, menos fuerte. Estos se deben separar, por ejemplo, poderío se separa, poderío. Aquí tenemos dos vocales, pero como la I es más fuerte que la O, la vamos a separar. Por ejemplo, maestro, maestro. Como A es más fuerte que E, las separamos en sílabas. Después tenemos que decir las vocales que forman diptongo o triptongo permanecen en una misma sílaba, ya que se pronuncian como una agrupación fonética. Por ejemplo, viene, viene. Como es un diptongo, dejamos la I y la E juntas porque suenan igual. Y luego, otro tipo es cuando una palabra está compuesta por un prefijo. Este morfema forma una sola sílaba, por ejemplo, inactivo, inactivo, subordinario, subordinario, y así. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de sílabas que hay. Primero que nada tenemos las palabras agudas, las cuales su sílaba tónica, o sea, la sílaba más fuerte, está en la última sílaba. Por ejemplo, vertical. Su sílaba tónica es cal porque es la que suena más fuerte. Después tenemos las palabras graves, que son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima. En la penúltima. Por ejemplo, en encuentro, la sílaba tónica es cuen, porque es la que suena más fuerte. Después tenemos palabras esdrújulas, que son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima. Por ejemplo, místico, la sílaba tónica es mis. Por último están las palabras sobresdrújulas, que son las que tienen la sílaba tónica en la sílaba anterior a la antepenúltima. Por ejemplo, expóngamelo, su sílaba tónica es pon. También tenemos la clasificación de sílabas, las cuales se encuentran entre sílabas abiertas, que son las que terminan en una vocal, por ejemplo, fue, me, le. Después están las sílabas cerradas, que son las que terminan en una consonante, por ejemplo, al, mel, ser. Las sílabas átonas, que al contrario de las sílabas tónicas, son las que no tienen tanta fuerza. Por ejemplo, en practicante, la sílaba tónica es prac, y las sílabas de ticante son las átonas. Y asimismo están las sílabas tónicas, que son las que tienen más fuerza. Por ejemplo, en corazón, la sílaba tónica es son. Ahora para el poema es muy importante saber identificar los diferentes tipos de palabras según las sílabas que tienen. Por ejemplo, tenemos las palabras monosílabas, que son las que tienen solamente una sílaba. Por otra parte, tenemos las bisílabas, que tienen dos sílabas. También están las palabras trisílabas, que son las que contienen tres sílabas. Las tetrasílabas son las que contienen cuatro sílabas, pues como su nombre lo dice, tetra. Y las palabras polisílabas son las que tienen 5 o más sílabas. En las monosílabas, pues ahí tenemos unos ejemplos que puede ser tú, mar, por, le. Las bisílabas está, por ejemplo, mito,
que lo podemos dividir como mito. Las trisílabas tenemos azúcar, despertar, colegio. En tetrasílabas está distribución, asiático, entre otras. Y las polisílabas, pues puede ser medicamento, cristalería, emplazamiento, etc. Y por último, las rimas en los poemas son muy utilizadas para que haya sonoridad y también que exista una armonía en todo el poema. Y también puede ser muy utilizado para que el poema pueda ser más fácil de memorizarlo. Y también existen dos tipos de rimas que son las consonantes y las asonantes. Las consonantes, la última sílaba, son iguales, o sea, son las mismas palabras. Por ejemplo, tenemos catalejo y añejo. La última sílaba es idéntica. Y por otra parte tenemos las asonantes, que coincide la última vocal o las palabras son muy parecidas, pero no son idénticas como las consonantes, como en caja y cara. Vamos a seguir con los ejercicios para aplicar las creaciones y juegos con el lenguaje poético en esta parte práctica. Ahora va a tocarles a ustedes trabajar. Con los conocimientos que ya se adquirieron en la presentación pasada, vamos a ponerlos en práctica para ver si pusieron atención. Echen muchas ganas para que todo salga bien y ánimo. Ahora, el primer ejercicio va a consistir en separar por sílabas esas palabras y de ahí van a poner qué tipo de palabras son, si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. En este segundo ejercicio vamos a leer el siguiente poema y vamos a identificar todas las rimas que podamos. Después vamos a identificar qué tipo de rimas son. Por ejemplo, en esta primera vamos a identificar qué rima con llanto y cuál es el tipo de rima que tiene y así. Finalmente, ahora van a escribir ustedes un poema. Este debe contener mínimo 3 estrofas. El tema es libre, o sea, el que ustedes quieran, y recuerden las características del poema. Debe ser muy creativo y no copien. Pueden irle poniendo pausa en cada ejercicio para que lo lean bien y sepan qué hacer. Esto va a ser todo por la clase de hoy y gracias.